¿Qué tal? Un excelente día para cada uno de ustedes que nos están mirando. Deseamos que Dios los bendiga, prospere vuestras vidas y todas las cosas les vayan para bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unas palabras que Jesús dijo. Quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, en el verso 23. Son frases que la Biblia registra que Jesús dijo a aquellas gentes. Mateo 22, verso 23. ¿Estamos? Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hay mucho que ver en todas estas porciones, pero quiero enfocarme solamente en las palabras primeras que Jesús dijo. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mira, que alguien que dice ser creyente ignore lo que dicen las Escrituras bíblicas es algo difícil de aceptar, de creer que sea posible. Sin embargo, sí sucede. Piensas que estás en un concepto correcto cuando en realidad tienes equivocado el concepto. Te haré un poquito de historia. Mira, en los tiempos de Jesús, los expertos bíblicos, que vendrían siendo hoy en día los teólogos, se componían en aquel tiempo de un grupo muy especial. Los que enseñaban, los que decían ser los maestros, los que eran los conocedores de la Escritura, de la ley, se componían de la casta sacerdotal, la que ministraba en el templo, de los saduceos, un grupo religioso que había surgido después de la destrucción del primer templo. Los saduceos habían inundado con su doctrina a gran parte de los sacerdotes. Había un segundo grupo llamado los fariseos. Entre estos 3 grupos se encontraban los llamados intérpretes de la ley, lo que hoy en día llamaríamos teólogos. Cuando escuchas tú la frase, él es un teólogo, piensas que es alguien que se la sabe de todas a todas, que no hay ningún secreto en la Escritura para él y que lo que él diga es. Quiero decirte que no es cierto. Puede haber errores y de hecho los hay. El entendimiento de los expertos depende en gran manera de la intención del corazón del experto. Sí, conforme a lo que haya en el corazón, es conforme a lo que va a tratar de entender. Mira, quiero leerte uno de los salmos, el Salmo 111, en el verso 10. Dice así, Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Fíjate lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, para que alguien aprenda la verdad, necesita tener temor a Dios. No buscando un concepto que afirme sus ideas. No, el temor a Jehová, el temor a Dios. Temor, es decir, amor y reverencia por su verdad. ¿Por qué? Porque mira, el corazón es mañoso, es tremendo, te engaña, de repente te hace creer lo que no es, te hace que vayas a conceptos que no están. Te voy a decir, mira, dice, ¿te acuerdas que hay otro pasaje en Marcos capítulo 2, del verso 1 al verso 12? Te lo voy a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, saliendo delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablábamos del corazón? Mira que dice que había allí algunos escribas y cavilaban en sus corazones. ¿Por qué le habla así a esta persona? No entendían. No sabían. Pensaban que como ellos concebían las cosas, era toda la verdad. No, no. A veces crees que sabes lo que está escrito, a veces crees que sabes todo el tema, pero muchas veces nos equivocamos. La diferencia entre conocer y entender lo que está escrito en la Biblia es grande. Mira, déjame decirte, mejor vayamos a otra frase, a otro texto. Lucas capítulo 10, verso 25 al 26. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Fíjate, hermano, cómo le respondió Jesús a la pregunta de este intérprete de la ley, que
quería saber cómo heredar la vida eterna. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y también le dijo, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lees? Hermano, esto nos lleva a discernir que podemos estar leyendo lo que está escrito en la Biblia y no lo entendemos en la dimensión correcta. Fíjate que es un intérprete el que preguntó, uno que sabe. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿cómo lo lees? Es decir, ¿cómo lo entiendes? Aquí se origina, hermano, en los que no lo entienden correctamente, el principio de las fantasías. Aquí es donde empiezan a surgir fantasías en creyentes. No en el que nunca en su vida ha leído toda la Biblia, no estoy hablando de aquellos que saben. Va encaminado este concepto, este mensaje, va encaminado para aquellos que leen la Biblia continuamente, principalmente para aquellos que se encargan de enseñar a otro en la Escritura. Tengas el título de evangelista o misionero, como tú quieras. Puede ser cualquier persona que está enseñando a otra. No solamente aquel que lee para sí, no, aquel que está leyendo para enseñar. De aquí va a aquel que toca las puertas o aquel que le habla a su amigo, pasa por el que lo comisionan para que abra una misión en la colonia donde vive, aún aquel que lo comisionan como ministro en una misión, o aún para aquellos que son pastores. Sí, aún para ellos, porque el pastor no lo sabe todo. Ojo, no lo sabe todo. Volvamos pues a la Biblia. Cuando se malentiende lo leído, surgen las fantasías. La base que leímos de Mateo 22, vimos que los que preguntaron a Jesús fueron los saduceos. Quiero decirte que este grupo religioso negaban la inmortalidad del alma. Es decir, no era inmortal el alma. Cuando moría la persona se acababa. A lo mejor te es muy familiar el concepto porque hoy en día hay grupos que dicen lo mismo. No creían que iba a haber resurrección. La negaban. También negaban la existencia de ángeles y aún de espíritus. ¿Qué clase de creyentes eran estos? Y déjame decirte, como base tomaban la ley, es decir, lo que había escrito como verdad de Dios. Dirás, ¿cómo es posible que un saduceo, que es sumo sacerdote, o que son de la casta sacerdotal, que son los teólogos, o cómo llamarle, los escribas, aquellos que enseñan a los ignorantes, tuviesen estos conceptos? Quizás tú también lo tienes, pero déjame decirte, todo el tiempo ha habido esos errores. Mira, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 23, y vamos a encontrar una historia en la cual se vio envuelto el apóstol San Pablo. Sí. Hechos capítulo 23, verso 8. Te voy a leer un poquito más atrás, desde el verso 5. Cuando el apóstol Pablo fue tomado preso y pidió ser llevado a Roma.
En el camino hubo una situación de que sus enemigos lo acusaban con las autoridades romanas para que le dieran muerte. Mira, vayamos al capítulo 23, verso 5. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, fíjate, dos grupos religiosos, saduceos y fariseos. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Cómo la ves? Dos grupos tratando de destruir al apóstol Pablo, y sus conceptos, sus doctrinas chocaban, eran contrarias. Donde el saduceo decía no, el fariseo decía sí. Entonces, y todos usaban el mismo concepto, es decir, la Torah, la ley, los escritos que tú y yo lo conocemos como el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no escribían nada. Entonces, si hay ignorancia de las Escrituras en aquellos que dicen ser sabios, y si en ellos hay ignorancia, ¿cuánto más en ti y en mí, que somos aprendices? Hermano, líbrenos el Señor de los conceptos erróneos, pero para eso necesitamos tú y yo hacer algo. Hacer algo. ¿Qué pasa cuando no tienes un conocimiento claro de lo que está escrito en la Biblia? Mira, produce en el creyente acciones erradas, frutos equivocados. Se vive en forma equivocada. Dirás, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo no? Mira, te voy a invitar a leer unas porciones en el libro de los Jueces. Sí, después de la muerte de Josué. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 2, verso 8. ¿Ya estás ahí? Dice, Jueces, capítulo 2, verso 8. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjate, murió la generación de Josué. Todos los que conocían, habían vivido la experiencia, murieron ellos, pero sus descendientes, la siguiente generación, ya habían olvidado las verdades de Dios. Déjame decirte que no se acabaron los sacerdotes. Aún estaba el tabernáculo, aún estaba el hijo de Eleazar como sumo sacerdote. Los levitas seguían siendo los que eran los que enseñaban. Pero al pueblo
no le interesaba. Al pueblo, podemos decir, le importaba muy poco. Andaba enfrascado en sus cosas terrenas de la conquista de la tierra y del pipirín, de tener que comer, de tener que sobrevivir. ¿Qué pasa cuando se te olvidan las cosas de Dios? Te voy a leer el último verso, el último versículo del libro de Jueces. Jueces, capítulo 21, verso 25. Mira cómo estaba ya el pueblo de Israel por haber olvidado las cosas de Dios. Fíjate, dice, en aquellos días no había rey en Israel, todavía no pedían rey. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasó? Dice el libro que cada uno de aquellos vivía conforme creía o le parecía estar bien, sin importar que su vecino pensara y viviera diferente. Él decía, esta es mi verdad y punto. Dios no tiene pleito conmigo, Dios me ama así. Quiero decirte que para estas alturas, ya varias veces, ya muchas veces, el pueblo se había ido detrás de los ídolos. Sí, se hicieron idólatras porque dejaron el conocimiento de Dios. Hermano, si tú y yo ignoramos lo que está escrito, hermano, de repente estamos viviendo cosas que no tienen nada que ver con Dios. Puedes estar viviendo en idolatría, puedes estar viviendo en fantasía, puedes estar viviendo en un pecado. No te das cuenta que eso no le agrada a Dios. El resultado de ignorar la verdad de Dios, hermano mío, lo primero es el alejamiento de la presencia divina. No sientes esa presencia del Espíritu de Dios. No sientes ese acompañamiento de su verdad. ¿Y qué pasa? Se lleva una vida constantemente a la ruina. ¿Qué le sucede? Poco a poco vas perdiendo. Mira, te voy a invitar a ver el libro de Oseas. Oseas, está por ahí. Oseas, adelante de Daniel. Oseas, en el capítulo 4, verso 6, hay un pasaje, hay una referencia que es importante que tú y yo la tengamos presente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo se había olvidado de Dios. No tenía conocimiento. Lo desechó y empezó a dar tumbos. Empezó a caer, de tal manera que no había diferencia entre el pueblo de Israel y los gentiles, porque hacían lo mismo, eran idólatras. Ahora déjame traerlo al presente. De repente tú y yo estamos clamando, Dios mío, me has dejado solo, no me bendices, miren las broncas que me encuentro, miren las situaciones que estoy, me está yendo muy mal, ya no siento lo duro sino lo tupido. Pero tú y yo no caminamos conforme a lo que está escrito. Nos estamos destruyendo paso a paso en la ignorancia de la verdad de Dios. Porque tenemos que aprender a escudriñar las escrituras. Escudriñar es buscar. Es semejante al gambusino que anda buscando oro. Si tú has visto cómo lo hacen, aunque sea en película, te vas a dar cuenta que no es nada fácil. Así que aprendamos a escudriñar las escrituras de Dios y aprendamos a encontrar la verdad que enseña. No quiere decir que lo vas a hacer todo, que vas a descubrir toda la verdad en una vez. No, es paso a paso. Vas a ir creciendo paulatinamente y tu vida va a ser más segura. Por eso, mi hermano, recuerda,
Pensar que lo sabemos todo no es garantía de que sepamos la verdad. De mi parte, Dios te bendiga y recuerda, un café entre hermanos es bien delicioso, mayormente si hablamos de las cosas de Dios. Amén.